Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto. Le doy gracias a Dios por poder estar aquí otra vez en este segundo día, esta segunda catequesis de este manual que estamos llevando. Recuerden que se llama Taller Construimos la Iglesia, Casita Sagrada, que anuncie y construya la dignidad humana. Ya de hoy, como decía, pues nos toca ver la catequesis número 2, que se titula Importancia de la dignidad humana en los derechos humanos. Como recuerdan, el día de ayer ya les comentaba que vamos a estar viendo este tema de los derechos humanos desde la dignidad humana en los siguientes 5 catequesis que vamos a estar viendo. Hoy es la segunda. Bueno, bien, para empezar ya de lleno con este tema y retomando nuestro símbolo, este signo que nuestro obispo nos ha dado como facilidad didáctica para seguir todo este proyecto 2030, 2022-2033. Entonces, pues aquí está, ¿verdad? Y está presente en todas nuestras catequesis. Como ya veíamos también ayer, vamos a estar viendo nada más dos específicos puntos de la estructura de cada catequesis, que es el contemplamos la realidad y la parte de discernimos la realidad. Recuerden siempre desde los ojos del discípulo misionero, que ya veíamos por qué era la importancia de recalcar esta parte. Muy bien, el día de hoy me gusta mucho cómo empieza esta parte de contemplar la realidad, porque empieza con una serie de preguntas. Yo aquí puse solo una, pero bueno, los voy a leer aquí algunos. Fíjense, dice, ¿qué se siente no tener casa propia? Esa podría ser, esa es para nosotros, ¿verdad? Pero la realidad lo que quiere es no que nos quedamos pensando nosotros mismos, sino que salgamos y preguntarnos, ¿cómo crees que se siente la gente que vive en situación de calle? Y dice, vamos un poco más a fondo ya al tema de la dignidad humana de estas personas. ¿Cómo crees que estén valoradas por la sociedad, la autoridad y por la iglesia estas personas? Miren, a mí esta pregunta me encanta y entrar con este tema del tema de dónde dormirán, de las personas que no tienen un techo, porque miren, hace poco, si no mal recuerdo, el año pasado, me tocó leer entre varios textos, leía un libro que se llama, por aquí lo tengo apuntado, el rostro de Dios en la historia. Es un texto que hace la Pontificia Universidad Católica de Perú y que invita a varios teólogos latinoamericanos a hacer una actualización. Fíjense, esto fue escrito en el 93, si no me recuerdo. Invita a hacer una actualización de lo que ha vivido la iglesia latinoamericana. Obviamente podemos hablar de a partir del 68, con todo el tema de Medellín y todos estos grandes eventos latinoamericanos promovidos por el CELAM, ¿sí? Y donde ya se empezaba a hablar de todo este tema de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Entonces, esta pregunta de dónde dormirán las pobres la hacía en su parte que le tocó el gran teólogo Gustavo Gutiérrez, para mí un gran teólogo de verdad latinoamericano, y pues nos hacía revisar esta parte de en un mundo globalizado, en un mundo neoliberal, en un mundo pretenciosamente posmoderno, etcétera, ¿dónde están los pobres? Podemos decir, ¿dónde están quedando los pobres? O bueno, para nosotros mismos se nos pregunta, ¿dónde estamos dejando nosotros a los pobres? Esas personas que no tienen algunas capacidades necesarias para salir adelante. Ese tema de las capacidades lo tocaremos después, ahorita en un momento, porque la pobreza veremos que es un tema complejo, ¿sí? Entonces yo quise traer aquí, pues si ya estábamos hablando de contemplar la realidad, algunas cosas. Primero quiero que relacionemos por qué empezamos hablando de los pobres y ese tema de las personas que están en situación de calle, a lo mejor que no tienen techo, pero que queremos decir que no solo es eso, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita usamos el tema del techo como un pretexto para este tema, pero podemos también hablar aquí, como si ve en este cuadro, de la parte de la salud, del alimento, del vestir. Ahorita vamos a ver. Pero primero quiero relacionarlo con el tema de los derechos humanos. Aquí pongo algunos de los derechos humanos, ¿sí? Yo me metí a la página
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aquí en México, de la CNDH, y solo extraje este fragmento. O sea, todas las personas, todos tenemos derecho a la educación, a la salud, derecho a la vivienda. Toda persona, fíjense, aquí en este de la vivienda lo abrí, fue lo único que abrí porque estamos hablando de esta parte, ¿no? Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. La pregunta es, o sea, ¿las personas que viven en la calle alcanzan estos objetivos? ¿Por qué no tienen un techo entonces, no? Perdón, me salí, pero regresamos. Y bueno, unos más, derecho al agua y al saneamiento, derecho a la alimentación y derecho a un ambiente sano. Un poco más, miren, recuerdo recientemente tuve la oportunidad de estar en el centro con una parroquia que ha estado apoyando a personas en situación de calle, las que viven específicamente en el centro. Entonces yo dije, voy a aprovechar ese pretexto y que he estado en contacto con estas personas, gracias a que pude acompañarlos y me permitieron acompañarlos a mi pequeña comunidad, estuvimos con ellos ayudándoles un día. Miren, recientemente el municipio sacó esta estadística. Viven 196 personas en situación de calle en la zona histórica del centro, ¿no? De los cuales aquí ya no dan más datos, pero bueno, para darnos cuenta cómo están compuestos, cuál es la composición de estas personas. Algunos son migrantes, otros son expulsados sociales. ¿Qué es esto? Migrantes hay nacionales e internacionales, ¿no? Sabemos muy bien en los nacionales cuántas personas vienen de nuestra Sierra Gorda aquí a Querétaro, siempre digo en busca del sueño queretano, ¿no? Como haciendo una comparación con el sueño americano, este, que se vienen así nada más, y lo he dicho en otros cursos yo, que se vienen así a la buena de Dios y pues cuando llegan aquí se topan con una realidad o que el trabajo que les prometieron no existía o que vinieron pensando que había muchas oportunidades pero no las hay y al final de cuentas tienen que enfrentarse a vivir, a dormir en la calle porque no tienen el dinero necesario para encontrar un techo, ¿no? ¿Dónde está? Y expulsados sociales, pues están ahí los por preferencia sexual, violencia familiar, adultos mayores, consumo de sustancias y con padecimientos mentales graves. Esto es una realidad, a mí me consta, yo los he visto cuando estuve trabajando en Cáritas, pues muchos de ellos llegaban ahí y créanme, realmente esto es un dato eh, muy cierto y se encuentran de todos estos tipos que aquí comento. Soy testigo de ello. Muy bien, entonces, en esta parte de contemplar la realidad, pues es importante eso, que, que veamos que allá afuera hay un sinfín de personas que a los que no están recibiendo o no están teniendo el derecho a todos estos este, o sea, obligaciones que deberíamos de darles el gobierno por tener estos derechos humanos, ¿no? Por ser personas. Pero también que nosotros como iglesia debemos cuestionarnos qué estamos haciendo, ¿no? Para regresarles esa dignidad humana que sabemos no se puede perder, pero que estas personas sienten que han perdido. Muy bien, entonces eso nos da paso al siguiente punto, que es el tema del discernimiento como discípulos misioneros. Y aquí este documento pues nos pone desde las Sagradas Escrituras, nos manda a San Mateo 7, 21, 29. Yo los invito a que ustedes puedan en su casa verlo en su Biblia. Y bueno, no vamos a entrar ahorita, no lo vamos a leer, pero es en la parábola de aquellos que construyeron sobre roca o construimos sobre arena, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que nos pide, qué es lo que nos dicen en este subsidio desde nuestra diócesis? Pues es que debemos escuchar la palabra del Señor y ponerla en práctica. Todo aquel que hace eso quiere decir que ha edificado su casa sobre roca. Y edificar nuestra casa sobre roca, lo que nos están pidiendo aquí específicamente es que todos nuestros proyectos, todos nuestros planes, como grupos de pastoral, como consejos, como comisiones, etcétera, nos finquemos sobre roca, los hagamos sobre roca.
Y eso quiere decir que tengamos en primer lugar considerado siempre el tema de la dignidad humana de aquellas personas a las que vamos a ir a servir, porque obviamente cualquier proyecto, plan, programa pastoral, si no están desembocando en el servir hacia el otro, pues no creo que no tiene sentido, ¿no? Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Más allá, también nos pone aquí del magisterio de la iglesia y nos menciona, nos trae dos documentos específicos. El PGP, famoso proyecto global de pastoral, y también sobre la carta, la primera carta pastoral de nuestro obispo Confidencio, ¿no? Entonces, sobre el PGP, y es un numeral que a mí me encanta, es el 167, bueno, y se menciona más de una vez, pero como los obispos de México, en un acto de humildad, dicen, queremos quitarnos las sandalias, igual que Moisés, ¿se acuerdan? Ante la zarza ardiente, y despojarnos de toda pretensión de orgullo y soberbia para acercarnos a este lugar sagrado de la realidad con humildad, ofreciendo la verdad de Jesucristo para que pueda resplandecer y restaurar la verdad y la vida digna que Dios quiere para sus hijos. Entonces, si nosotros queremos, porque obviamente si estamos nosotros en el tema de discernimiento, quiere decir que estamos iluminando la realidad con la palabra de Dios, ¿sí? Ya sea desde las Sagradas Escrituras, desde el magisterio, como es en este caso, ¿no? Que nos ilumina, nos dice cómo debemos actuar ante esas situaciones. Lo primero que nos pide es despojarnos de orgullo, de soberbias y acercarnos con humildad. Y para mí, acercarnos con humildad a estas personas que están viviendo estas situaciones de vulnerabilidad, de pobreza, etcétera, donde la dignidad humana se ve mermada, ¿sí? Significa caminar con ellos, tener esa capacidad sinodal de caminar junto a ellos, junto al pobre. Solo cuando caminemos junto al pobre, sí, la sinodalidad será completa. Bueno, entonces, en el PGP nos invita a esa parte, ¿no? Entonces, a acercarnos de esa forma, a que escuchemos, a que abramos nuestros oídos y escuchemos los clamores de la iglesia. Dice aquí, escuchar el clamor del pueblo ante los opresores, ¿sí? Conocer sus sufrimientos. No podemos hacer ya más planes desde un salón en la parroquia, ¿no? No podemos, ya no podemos ir haciendo eso. Necesitamos salir a la calle y escuchar los clamores y conocer a fondo qué es lo que les está doliendo, qué es lo que está provocando ese dolor. Y por último, don Fidencio pues también nos invita a, a, a que nos demos cuenta, y aquí hacen pues agarra mucho del magisterio del Papa Francisco, ¿sí? Dice, tenemos más claro que vivimos en la misma casa y viajamos en la misma barca. Hemos tomado conciencia del llamado que Dios nos hace a mundializar la fraternidad. Cuando ahorita les decía yo, lo que comentaba Gustavo Gutiérrez, que decía, en este mundo global, ¿sí? ¿Dónde están los pobres? Hay una respuesta para eso, fraternizar la globalidad, ¿sí? Nosotros no vamos a poder cambiar esa parte de la globalización, el neoliberalismo, pues sí se puede empezar a hacer cosas también, pero lo que tenemos que hacer es darle un giro a la tuerca. Y si vamos a decir, tenemos que vivir en un mundo globalizado, pues entonces globalicemos la fraternidad, ¿sí? Esa es la estrategia que tenemos que seguir. Tenemos que dialogar con el mundo y actuar en el mundo como está. No significa esto actuar como Él nos dice, sino significa actuar desde nosotros, desde nuestra perspectiva religiosa, católica, y ahí en esa realidad actuar y tratar de cambiar las cosas, empezando por nuestro entorno, empezando por nuestra parroquia. Muy bien, pues de esta forma terminamos esta segunda catequesis. Les doy gracias y los espero el día de mañana para la tercera catequesis. Que Dios los bendiga.